El espejo. Era cerca de las 8 de la noche, hora de entregarse al descanso. Remedios se despidió de su madre, quien estaba sentada junto a la chimenea en la acogedora sala de estar. La luz del fuego lanzaba sombras danzantes en las paredes, y el crepitar de la madera añadía una sensación de tranquilidad al ambiente. Su madre, con el rostro iluminado por la tenue luz anaranjada, estaba absorta en la lectura de uno de esos libros románticos que suelen arrancar suspiros a las mujeres sensibles. Remedios se acercó y le dio un beso en la frente. «Descansa, madre», dijo suavemente. «Descansa tú también, querida», respondió su madre, sin apartar la vista del libro, pero esbozando una leve sonrisa. Tomó el candelabro y se encaminó hacia su habitación, buscando el reparador refugio del sueño. El día había sido agotador: dirigir a los trabajadores, ir al pueblo por provisiones, transportarlas, guardarlas en la despensa, ordenar la preparación de la cena y, por último, supervisar a los trabajadores para que también se retiraran a descansar. La llama de la vela titilaba nerviosamente, como temerosa de algo. En su candelabro iluminaba el camino hacia la habitación. Mientras lo hacía, su luz proyectaba sombras que ella no percibía, sombras que siempre se formaban y siempre estaban presentes, acompañándola en su trayecto. Ella se abría paso lentamente por la negra oscuridad del pasillo, como un barco que surca el mar dejando una estela en el agua, la cual se cierra inmediatamente tras su paso, sin dejar rastro. Al abrir la puerta, las bisagras emitieron un quejido agónico, un lamento dolorido que resonó en la densidad de la noche. Sonaba como un cuchicheo de almas torturadas, un sonido que hizo eco en las paredes, acentuando la soledad y el misterio del momento. Ella jamás lo percibió, la puerta siempre emitía este quejido. Remedios sintió la frialdad de su acosador y, sin pensarlo un segundo, se acercó a la ventana, cerrándola presurosamente para evitar el asalto que el viento enloquecido deseaba perpetrar en su dormitorio. El aire gélido parecía tener intenciones siniestras, y el crujido de la ventana al cerrarse sonó como un último suspiro antes de la muerte. Sintió que la habitación estaba en una tenue penumbra, así que encendió otras velas que descansaban en los candelabros dispersos por el cuarto. Las llamas trémulas parecían tener frío, y de reojo, las observó levantando las cejas en un gesto de curiosidad por el temblor de las flamas. Sin que esto pasara a mayores, continuó con su rutina nocturna. Lentamente, soltó su cabello, masajeando su cuero cabelludo para relajarse con movimientos perezosos. Se despojó lentamente de su vestido, enaguas y sostén, quedando bellamente desnuda con un cuerpo que cualquier diosa del Olimpo quisiera tener y cualquier dios desearía poseer. Estiró los brazos, se agachó y luego se levantó, echando la cabeza hacia atrás. Todo este minúsculo ejercicio fue para relajar su cuerpo cansado, intentando liberar la tensión acumulada del día. Frente al espejo, se giró lentamente hacia un lado y luego hacia el otro, admirando su reflejo con una sensación de orgullo. Observó cada detalle de su apariencia, deleitándose en su belleza. Finalmente, una dulce sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión de satisfacción que irradiaba su confianza y autoestima. Lentamente volvió a vestirse, pero esta vez con su ropa para dormir. El cansancio la estaba dominando. No sin antes voltear hacia el espejo para verse completamente vestida, notó algo extraño en su reflejo. Algo en su reflejo no estaba bien, pero no podía precisar qué. Una sombra, una figura, un movimiento que no debería estar ahí. Parpadeó varias veces, tratando de despejar su mente cansada. Sin darse cuenta, sus manos temblaron ligeramente mientras se alejaba del espejo. Para irse hacia su cama, donde el sueño le hizo olvidar lo sucedido instantes atrás. Amaneció, y la granja rebosaba de vida. Los gallos cantaban, las gallinas cacareaban, los perros ladraban, las aves trinaban, las empleadas murmuraban y los trabajadores dialogaban. Era un coro natural que daba vida a la estancia.
Otro día más de labor culminó rutinariamente a las 5 de la tarde, seguido de los últimos quehaceres de la noche. Después de un café, la madre se sentó cerca de la chimenea para continuar con la lectura de su entretenida novela. Remedios no quiso interrumpirla con una charla, notando lo absorta que estaba en su lectura. Se despidió y se dirigió a descansar a su habitación. Esa noche, percibió el desplazamiento de las sombras al paso de la vela, el chirrido de la puerta, el silbido del viento, el crujir de la ventana, el aleteo de las luces y el sonar de sus propios pasos. Cada sonido parecía amplificado, resonando en su mente como un eco inquietante. Se extrañó de notar todos esos detalles, algo que nunca había percibido antes. ¿Por qué ahora? Extrañada pero no temerosa por lo sucedido en el trayecto de la sala hasta su cuarto, Remedios se sentó frente al espejo. Se soltó el cabello y comenzó a desenredarlo con su cepillo, cada movimiento meticuloso en un intento de calmar su mente. Sin embargo, mientras realizaba esta rutina, una inquietante sensación se apoderó de ella. Era como si algo emanara de algún rincón oscuro, algo indefinible que rozaba los límites de su percepción. Sus ojos giraron de un lado a otro, explorando cada sombra y cada rincón de la habitación, pero todo parecía normal. Nada fuera de lugar, nada que justificara esa sensación opresiva. Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. Se levantó bruscamente, movida por un impulso incontrolable. Miró tras las cortinas, bajo la cama, dentro de los armarios, e incluso alzó la vista hacia el techo. Nada. ¿Por qué me siento tan extraña hoy?, se preguntó, sintiendo una creciente incomodidad. Era como si una presencia invisible la estuviera observando, acechándola desde algún lugar que ella no lograba detectar. Se desvistió nuevamente frente al espejo, pero al estar totalmente desnuda, una inesperada sensación de vergüenza la invadió. Rápidamente cubrió su intimidad con las manos, retrocediendo bruscamente como si evitara ser observada. Sorprendida por su propia reacción, se apresuró a vestirse con su pijama, el rubor coloreó sus mejillas mientras se alejaba del espejo. Apenada y desconcertada, se colocó junto a la cama, al lado de la almohada, y escudriñó la habitación con la mirada, buscando algún indicio de lo que podría haber provocado su incomodidad. Pero no halló nada fuera de lo común. La tensión era palpable, una presencia espiritual que se escondía justo fuera del alcance de su visión. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y temor, preguntándose qué la había llevado a sentir tal vergüenza frente a su propio reflejo. El espejo, silencioso y funesto, parecía observarla, perversamente. La habitación, aunque familiar, se sentía extrañamente hostil, toda esta eventualidad se le hacía incomprensible, expresándola con una mueca de su bello rostro. Intentando calmarse, se metió en la cama, no sin antes dejar una vela encendida como compañía. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Pensativa por el suceso ocurrido, sus azules ojos, nerviosos, recorrían la habitación con una vigilancia incansable. La sensación de ser observada persistía, erizándole la piel y manteniéndola alerta. Alguien, o algo, estaba allí, y aunque no podía verlo, la certeza de su presencia la mantenía en vilo, incapaz de encontrar el consuelo del sueño. La luz de la vela se extinguía frente a sus ojos, pero por algún motivo sintió que tenía que encender otra como si esa luz fuera su fiel velador. El cansancio y el sueño lograron vencer la intranquilidad de la joven, pero a muy avanzada la noche a pocas horas de llegar el alba. A la mañana siguiente, su madre, doña Rocío, la encontró en la cocina con los ojos cansados y ojeras profundas. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó doña Rocío con preocupación. Tuve una muy mala noche, llena de incertidumbres y temores, contestó Remedios. ¿Y eso a causa de qué?, replicó doña Rocío, esbozando una sonrisa para tranquilizarla. No sé explicártelo con exactitud, madre, pero anoche sentí que alguien en mi cuarto me observaba. Me sentí espiada.
Doña Rocío frunció el ceño, preocupada. Tal vez fue solo tu imaginación, querida. A veces, el cansancio nos juega malas pasadas. Remedios asintió y pesó, tal vez mi madre tenga razón. Continuando con su rutinaria vida diaria de trabajo. Remedios había olvidado por completo lo ocurrido la noche anterior, sumergida en la rutina diaria que llenaba sus pensamientos y ocupaciones. Cuando llegó la noche, su madre se acercó a la chimenea para continuar con la lectura de su novela romántica. Remedios, con una taza de té en las manos, se sentó junto a ella, disfrutando del calor del fuego y del sonido reconfortante del crepitar de la leña. ¿Qué tal va la historia, madre?, preguntó Remedios, curiosa. Doña Rocío levantó la vista del libro y sonrió. Es bastante intrigante, querida. La protagonista se debate entre dos amores imposibles y hay un misterio que aún no se resuelve. Remedios se acomodó en su silla, interesada. Cuéntame más, por favor. Doña Rocío le hizo un breve resumen de lo leído hasta ahora, describiendo los conflictos emocionales de los personajes y los giros inesperados de la trama. Remedios escuchaba atentamente, imaginando cada escena mientras su madre narraba con entusiasmo. Interesante, dijo Remedios cuando su madre terminó el resumen. Me encantaría saber cómo termina. Doña Rocío sonrió. Quizás mañana podrías leer un poco conmigo, sería agradable compartir esta historia contigo. Me encantaría, madre. Pero ahora, creo que es hora de descansar. Buenas noches. Se despidió de su madre con un beso en la mejilla y se dirigió a su cuarto, llevando consigo el candelabro que había encendido en la sala. Entró y cerró la puerta con cuidado. La habitación parecía más acogedora bajo la luz suave de la vela, lo cual le proporcionó a Remedios una sensación de tranquilidad. Colocó el candelabro en la mesita de noche y comenzó a prepararse para dormir, deseando que esta noche fuera más apacible que la anterior. Se desvistió nuevamente frente al espejo, intentando convencerse de que todo lo ocurrido la noche anterior había sido solo una desafortunada alucinación. Sin embargo, al contemplar su reflejo con atención, la inquietante sensación de ser observada regresó. Observó su bello cuerpo desnudo, pero esta vez sintió una terrible sensación de ser tocada, acariciada y libidinosamente deseada. Aunque permanecía de pie frente a su reflejo, su cuerpo comenzó a contorsionarse lujuriosamente. La emoción que la invadió era extraña y perturbadora, jamás había experimentado tales sensaciones. Sentía que alguien, o algo, la acariciaba, y los gemidos escapaban de su boca sin control. Su piel ardía bajo caricias invisibles, y sus manos se movían solas, recorriendo su cuerpo con una pasión que no era suya. Perdió el control y se abalanzó contra el espejo, besándolo y acariciándolo como si fuera su amante. La vela titilaba frenéticamente, incrédulas de que aquello estuviera pasando frente a ella sin poder hacer absolutamente nada. Minutos después, su cuerpo quedó exhausto, tirado en el frío suelo, completamente desnudo y a merced de la luz temblorosa. Los ecos de su respiración entrecortada resonaban en la habitación vacía, mientras el espejo, imperturbable, reflejaba una figura que no parecía pertenecerle del todo. Al recuperar la lucidez de aquel placentero conjunto de emociones, apenada y rauda se vistió, apagó la luz y se metió en la cama llena de miedo, vergüenza, inquietud, sorpresa y de una extraña satisfacción. Con la lucidez regresando a su mente, Remedios se preguntaba, sorprendida, qué había sido todo eso que había sucedido minutos antes. Media hora más tarde, aún inquieta, sintió nuevamente aquella lujuriosa sensación invadiendo su cuerpo con un vigor irresistible. No pudo resistirse más, encendió la vela y se dirigió al espejo, deseando desesperadamente volver a experimentar esa deliciosa y nueva sensación que la consumía por completo. Se entregó a ese placer una y otra vez, su cuerpo cansado y fatigado, incapaz de controlarse o detenerse. Las caricias invisibles la sumergían en un éxtasis incontrolable, y cada vez que se abandonaba a este placer, el espejo parecía reclamar más de ella.
Las sombras danzaban alrededor y el reflejo en el espejo se distorsionaba como si cobrara vida propia. Mientras la sensación la consumía, pensamientos contradictorios cruzaban su mente. ¿Qué era esta fuerza que la dominaba? ¿Por qué se sentía tan atraída y a la vez tan aterrorizada? Cada gemido que escapaba de sus labios era una mezcla de placer y miedo. ¿Estoy perdiendo la cordura?, se preguntaba, sus ojos fijos en su reflejo que parecía cobrar vida. Sin que se diera cuenta, el espejo comenzó a consumirla, su superficie pareciendo volverse líquida, atrayéndola con una fuerza inexorable. Remedios sintió como su cuerpo era lentamente devorado, absorbido por esa fría superficie. No puedo detenerme, no quiero detenerme, pensó con una mezcla de horror y deseo. Mientras su imagen se desvanecía, su mente gritaba en una confusión de éxtasis y terror. La vela, temblorosa, proyectaba las últimas sombras en la habitación vacía, mientras el espejo quedaba imperturbable, reflejando solo la oscura quietud del cuarto. Su último pensamiento, antes de ser completamente tragada, fue una súplica silenciosa: ¿qué está pasando? Eran las 10 de la mañana del día siguiente y Remedios no aparecía por ningún lado. Doña Rocío, preocupada, se dirigió a la habitación de su hija para averiguar qué sucedía. Al entrar, corrió las cortinas y abrió los ventanales, dejando que la luz inundara la habitación. Su sorpresa fue grande al darse cuenta de que Remedios no estaba en la cama y que su ropa de diario, su pijama y su ropa íntima estaban esparcidas por todo el cuarto. ¿Qué desorden es este? ¿Dónde está mi hija?, pensó, alarmada. Junto con la servidumbre, buscó a Remedios por toda la mansión sin encontrarla. Desesperada, pidió a todos los trabajadores que la buscaran hasta encontrarla. Pero Remedios nunca apareció. 2 años más tarde, abatida por el dolor de la pérdida, Doña Rocío había envejecido considerablemente, condenada a no saber nada de su hija. En esos 2 años, jamás había vuelto a entrar en la habitación de Remedios. Un día, en un ataque de nostalgia maternal, decidió asear la olvidada habitación de su tesoro perdido. Llamó a 2 empleadas para que le ayudaran con la tarea y se dirigieron allí. Levantaron el desorden del suelo, recogieron las mantas y tendidos, sacudieron la cama y comenzaron a barrer. Una de las sirvientas intentó mover el espejo para barrer debajo de él, pero no pudo, era demasiado pesado. Entonces pidió ayuda a su compañera, que estaba limpiando las paredes. Juntas, intentaron moverlo, pero debido a su peso, un brusco empujón hizo que el espejo se desequilibrara y cayera contra una de las esquinas de la cama. El estrepitoso sonido del espejo al romperse llenó la habitación, seguido de un grito de las empleadas. En el súbito silencio que siguió, una figura joven y desnuda apareció entre los fragmentos del espejo roto. Era Remedios. Doña Rocío, sorprendida e incrédula, corrió a auxiliarla. «Madre, madre», se oyó decir a Remedios con una voz débil pero reconocible. Remedios fue atendida rápidamente por su madre, quien la abrazó con lágrimas de alivio. Al fin, comprendieron todo lo sucedido. El espejo había sido un huésped para un espíritu demoníaco, el cual la había atrapado allí para su placer, pero que con la ruptura del espejo este ser maligno fue destruido. Las partes del espejo hechizado fueron despedazadas, casi reducidas a arena. Doña Rocío y los trabajadores esparcieron los restos por toda la comarca, asegurándose de que nunca volviera a afectar a nadie más. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.